Hoy en El Fantasma a la Máquina nos toca hablar del Silencio de los Corderos. Ya lo habíamos avisado hace tiempo, pero es que es el 30 aniversario. Y aprovechando que hablamos de una peli de... Bueno, igual hablamos hasta de 4 pelis de locos, nos hemos traído a mi compi, a Rocío Díaz Guevara. Hola, Rocío, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Un placer. En principio vamos a hablar del Silencio de los Corderos, 30 aniversario, ¿no, Jaime? Efectivamente, película de 1991, ganadora de 5 premios Oscar. Muy poquitas películas habían hecho este póker, porque estamos hablando de película, director, los 2 actores principales y guionista. O sea, solamente habían logrado esto y creo que a día de hoy solamente lo han logrado 3 películas. Pero resulta que es que nos acabas de decir que hubo una peli antes del Silencio de los Corderos, ¿no? Lo iba a hacer un poco Gonzalo, ¿a que no sabías que antes del Silencio de los Corderos de 1991 de Jonathan Demme se había dirigido otra película que tenía también al personaje de Hannibal Lecter? Esa película es Hunter, una película de Michael Mann, un director bastante venerado, sobre todo por Heat, su thriller mastodóntico y épico con Al Pacino y Robert De Niro ya a mediados de los 90. Y esta película de Hunter, que fue un fracaso comercial de los gordos en su día, era una adaptación de El Dragón Rojo, película que luego se adaptaría en 2002 con el protagonista del Club de la Lucha, que ahora mismo no me sale el nombre como protagonista. Con Edward Norton. Con Edward Norton, efectivamente. En este caso, la trama es muy parecida al Dragón Rojo, con un Hannibal Lecter, que por cierto se le cambió una letra al apellido, lo llamaban Lector, no se sabe exactamente por qué, porque los derechos estaban en regla. El protagonista se llama Will Graham, en este caso estaba interpretado por William Petersen, que es el que hacía de Grissom en CSI. Lo que pasa es que bastante más jovencito. Conocimiento friki, por favor. Y Hannibal Lecter lo interpreta un pedazo de actor británico que es Brian Cox, que ahora, por cierto, está vigente también, entre otras, por una serie de la HBO bastante prestigiosa que es Sucesión. Bueno, pero antes de meternos en El Silencio de los Corderos, y aparte habrá que preguntar un poquito también sobre la novela, porque está basada en una novela y un personaje de... Thomas Harris, perdón. Rocío, antes que nada, te vamos a un poco bregar con preguntas porque aprovechamos que te tenemos aquí. Sí, mejor que me preguntéis, sí. Para empezar, pues es que yo creo que te lo vamos a preguntar varias veces en el programa, pero un personaje como Hannibal Lecter, que en la primera película, por lo menos al principio, nos podía dar la sensación que no era el protagonista. ¿Ese tipo de personajes se hacen, nacen? ¿Qué pasa con ellos? Bueno, es que hay como un poco de confusión, ¿no? Como todo en psicología al final no es sí A, entonces B, es un conjunto de cosas. Pues hay una parte que llevas en la genética y luego tienen que ocurrir una serie de cosas para que desarrolles lo que tú ya tienes. Te pueden pasar un montón de traumas en la vida y que no tengas ese impulso que haga que al final se desarrolle toda la psicopatía en este caso y viceversa. Puedes nacer y que no te pase nada y que al final se desarrolle. Entonces nace, se hace, según la corriente pues te van a decir una cosa. Yo te diría que tiene que ser una mezcla. No sé qué pensáis vosotros. ¿Me lo preguntas como psicópata o como...? Claro, es que te iba a decir. Luego tengo una segunda parte para la pregunta, pero bueno, más que otra cosa, incluso desde un punto de vista ideológico, ¿se ha pretendido centrarlo más en las circunstancias o más en la genética? Es decir, que todo tiene su intencionalidad, no es del todo neutro, ¿no? Es decir, el echarle la culpa a los padres o a lo que te ha pasado o a la genética que venía de atrás, ¿no? No, que por eso te digo que al final hay un componente genético y eso cada vez está más claro y luego parece que hay unos predisponentes que confluyen. Y, por ejemplo, pues no sé si meternos ya en la peli, pero al final... Casi. Por encima, de momento. Alguien tiene que hacerlo. Pues un ejemplo es esta película, ¿no? Las experiencias traumáticas en la infancia hacen que al final se acabe desarrollando pues, la psicopatía y que se manifiesta pues, en función de tu personalidad de diferentes formas. Claro, por eso nos lo cuentan en la última película que se supone que es la precuela. Es decir, para hablaros un poco en orden, la primera película sería El Silencio de los Corderos, pero sería la película número 3. Aníbal sería la número 4, luego se hizo del Dragón Rojo, que sería la número 2, y la última que se ha grabado es Hannibal Rising, que sería la número 1. Vamos a llamarle El Silencio de los Corderos, la primera película grande dedicada a Hannibal Lecter. Es cierto que del personaje no sabemos nada en esa película. Sabemos que es un psiquiatra. Intuimos que era un psiquiatra de cierto prestigio y que tiene unos gustos exquisitos, pero no sabemos nada de su nacionalidad.
luego me parece que es en El origen del mal, se dice que es de origen lituano. Sabemos poco de él, luego en Aníbal iremos sabiendo un poco más, porque Aníbal sí que es secuela sobre su pasado y los pacientes que tuvo Aníbal Lecter, como este Mason Berger repugnante. No creo que en la primera película trate de explicar qué hay detrás de una mente como la de Aníbal Lecter. No, porque además mola mucho el misterio que envuelve la figura. Efectivamente, claro. Este tío, qué malo es, qué tal, por qué hace estas cosas, por qué se come a la gente, por qué se supone que le arranca la lengua o hace que se arranque la lengua, que eso nunca me ha quedado muy claro, a su compañero de celda. No nos preguntamos eso, simplemente estamos ahí para, oye, estáis invitados aquí a la cabeza de este señor a dejaros llevar y a ver si os seduce tanto como seduce a la protagonista. Estamos en una época, hicimos hace nada el 30 aniversario de Seven también hemos hablado del Cabo del Miedo, todas estas películas vienen en el mismo momento, parece ser que estaba de moda el cine de psicópatas. ¿Qué es lo que pasa? Que Aníbal Lecter al final es un psicópata, pero no deja de caernos bien a ratitos, porque solo se carga gente odiosa. Es decir, es un psicópata, pero es nuestro psicópata. Yo es que tenía otra pregunta también. Es muy cinematográfico y los psicópatas, los locos en el cine, siempre son gente, unos genios, gente muy inteligente. Pero perfectamente puede ser un psicópata y un cretino, ¿verdad? Es decir, no tiene por qué ir unido. No, de hecho, aquí al final es un psicópata como muy sofisticado y muy... al final la vida... Iba a decir está llena de psicópatas, pero no está llena de psicópatas, pero hay mucho psicópata integrado que no solo es que sea un cretino, es que ni te enteras que existe. O sea, al final, claro, para el cine eligen a personajes, pues eso, muy sofisticados y muy atractivos. Pero seguro que vosotros conocéis en vuestro entorno gente psicópata, ¿no? Claro. Que se puedan mencionar aquí, no. sin duda. Hombre, si hemos dicho los psicópatas cretinos, pues se afilian a distintos partidos políticos y... Y luego en realidad no está relacionado con un CI alto, por ejemplo. Claro, a eso iba yo. Y por eso que te puedes encontrar no solo cretinos, sino... No hay que irse a Estados Unidos para encontrar esto, podemos verlo aquí y además en épocas muy recientes. No sé si os acordáis del asesinato, que además me tocó cubrirlo por cuestiones profesionales, de Diana Kerr, esta chica que bueno, fue secuestrada, asesinada en Galicia. Tardaron cerca, si no me fallan las cuentas, mínimo un año, yo creo que no sé si fueron casi 2 años, hasta que consiguieron dar con el tío, con el tal El Chicle, que se hacía llamar, que de verdad, o sea, no era ninguna mente brillante absolutamente de nada, era lo más simple, pero sin embargo, hay determinadas personas que en estas situaciones, o sea, salen muy airosos. Cualquiera de nosotros, o sea, si cometiéramos un crimen, yo creo que nos derrumbaríamos, no podríamos vivir y menos en esas circunstancias. Habla por ti, tú no sabes los esqueletos que tenemos nosotros. Vosotros sabréis. Claro. Pero que en este caso, que una persona de tan baja condición en todos los sentidos tardara un año en descubrirse, ya te llama la atención y dices, es que a lo mejor no es precisamente una cuestión de coeficiente intelectual alto, como dice Rocío, sino de otro tipo de aptitudes, ¿no? A lo mejor todos escondemos una mente criminal que desconocemos. No sé. Hombre, a ver, no tener remordimientos, no tener conciencia, no tener culpa, que te importe un pito todo, ir a por tus deseos sin más, hace lo que dices tú precisamente, que sea todo como mucho más fácil de disimular. Y con eso acabas de definir además la psicopatía, ¿no? Porque claro. es precisamente eso. A lo vulgar sí, pero eso es lo que tienen en común todos. Sí. Luego personajes como Aníbal Lecter, pues eso, tiene un plus de un montón de características. De todas formas, yo, que estáis hablando cada uno de lo vuestro, una psicóloga y un periodista, os hablo yo también de lo mío, como abogado. Más allá de que a veces los policías no sean tan listos como salen en las películas, porque en la película siempre hay que poner una mente criminal maravillosa, pero también un policía que le vaya a la zaga. Si los policías son unos retrasados mentales, pues no tiene mucha gracia la lucha entre ellos. Una de las cosas que pudo pasar con el chicle estoy teorizando porque no conozco el tema, es que cuando estamos hablando de psicópatas, como no es lo habitual, lo primero que se hace a la hora de investigar un crimen es buscar los motivos y a la gente más cercana. Entonces, el psicópata no entra dentro de los sospechosos habituales de la inmensa mayoría de los crímenes, porque no suele haber tantos. Entonces, lo que se busca es pues, crímenes pasionales, la familia, los compañeros de trabajo. No sé, estoy intentando disculparles un poco porque tardaron un año. ¿Tú conoces algo del caso, Rocío, o nos vamos ya a la peli? No, la verdad es que no. Bueno, en este caso que os diré que la única forma que tuvieron de atrapar al chicle es porque volvió a actuar justo un año después. Bueno.
con una chica de la cual luego jamás se supo absolutamente nada. Yo a veces he escuchado la leyenda urbana de que podía haber sido un cebo por parte de la Policía Nacional, pero no es algo, obviamente, que esté confirmado. No sabemos. Pero fijaos hasta qué punto para dar con, insisto, con un tío que mató una vez. A ver, voy a empezar con la peli para no dejarnos nada, pero vamos saliendo cuando os apetezca, ¿vale? O sea, si os suena algo que estoy contando, que queréis aportar algo, pues me cortáis. El silencio de los corderos del 91, el director es Jonathan Demme, que, digo, a mí este tío no me suena mucho, pero resulta que es el director de Filadelfia en el 93, ¿verdad? Sí. Empiezo, ¿eh? ¿Voy? ¿De qué va? Cuenta, sí. Vemos a Clarice Sterling haciendo ejercicios de entrenamiento como recluta novata en el FBI. Presentan la figura de la agente especial de los psiquiatras o psicólogos que están asociados al FBI. Rocío, ¿eso existe? Peritos que se meten a hacer labor de investigación, de criminología. Sí que existe. La verdad que ahora mismo la carrera no sé si se sigue llamando criminología, yo ya soy de la antigua escuela, pero sí, y en concreto Clarice ella es psicóloga y criminóloga Claro. y está ya en la academia. Sí que existe, claro, sí existe esa figura bueno, no la conozco, yo no soy especialista, yo soy psicóloga clínica, pero sí, y sí hacen perfiles y sí... Es bastante bueno. De hecho, tenéis bien reciente la serie esta de Mindhunter. Sí, donde se narra precisamente que además, viendo ahora la película, tiene bastante relación, ¿verdad? Porque son y es en cuántico también. Sí, es en los cuarteles del FBI y es la creación de la sección de análisis de conducta. Pero no quemamos la serie, así tenemos otra excusa para otro programa, Jaime. No, porque no he visto la segunda temporada todavía. Tampoco. A ver, más cosas que vemos en esta peli. Para empezar, a mí hay una comparación entre las dos Clarice, la que vemos aquí y la de la segunda, la de Aníbal. A mí personalmente me gusta más la segunda, pero aquí... A mí me gusta más la segunda, pero no te explico por qué. Judy Foster aquí supongo que es porque es más jovencita, pero la vemos un poco, por lo menos al principio de la película, muy inocente, ¿no? Y rodeada por hombres bastante babosos. Su jefe es bastante babosete. Cuando le cuenta un poco la misión que le van a encomendar, que es pedir asesoría a un psiquiatra, psicópata que está encerrado, que parece ser que era una celebridad en el momento, pero ya en el momento nos da la sensación que es un poco extraño que cojan a un aprendiz, a una chica que es todavía una recluta y le manden con un psicópata, ¿verdad? Bueno, parece que es todo un poco estrategia, ¿no? Del jefe, que conoce el perfil, no sé cómo se llama, pero al final conoce perfectamente. Eso, conoce perfectamente el perfil de Aníbal y yo creo que es toda una estrategia, esa mezcla de vulnerabilidad, fragilidad con inteligencia. Yo creo que él sabe que va a enganchar con él, ¿no? No sé. ¿Verdad? Claro, lo que pasa, fijaros, al principio de la película, primero vemos al jefe un poco babosete que la está tirando un poco a los leones, aunque luego se demuestra que es una persona fuerte y puede apañárselas. Y luego, justo después, vemos al director del manicomio, del hospital psiquiátrico, que también es un baboso, aparte es un tío muy desagradable, ¿verdad? Al final tendrá su merecido. Acabas en toda la mesa de Aníbal. Eso iba a decir, está todo pensado. No es una película al uso. Estamos hablando con el psicópata, con el malo maligno, pero en realidad nos va a ayudar a la protagonista a resolver el crimen de un tal Buffalo Bill, que bueno, que es el psicópata al que persiguen en esta película. Me comentaste, Rocío, que este bicho también es interesante, ¿no? El personaje este. Claro, y al final es como un psicópata totalmente diferente, ¿no? También pues comparte que también tiene su trauma y su historia de abusos, pero le da pues por otro lado. Y luego es muy curioso que haya sido su paciente, ¿no? En la película. Sí. Buffalo Bill fue paciente de Aníbal. Entonces, bueno, pues entre que comparten psicopatología y que ha sido su psiquiatra, pues al final tiene todas las pistas para poder ayudar. Por cierto, que tiene un factor la película que esto lo comentamos mucho, ¿no? Gonzalo y yo cuando estamos haciendo los programas de cine, porque vemos enseguida que hay determinadas cuestiones que hoy serían un poquito más peliagudas de tratar, como es el hecho de que se haga referencia a la homosexualidad reprimida de este hombre o al hecho de que quiera cambiar de sexo, porque incluso llegan en un momento dado a eso. Bueno, de hecho, al final yo creo que su nombre lo adquieren gracias a una clínica, ¿no? Donde habría sido rechazado. O sea, que también hay como una negación de la sexualidad, ¿no? En el caso de este Buffalo Bill, y que tenía un problema de identidad sexual. Sí, de hecho, Aníbal lo que dice es que él cree que tiene un trastorno de identidad sexual, pero exacto, que en realidad es un homosexual
no acepta, o sea, no, tiene una no aceptación de su homosexualidad. Exacto, Si lo claro. dice Aníbal, será que es así. Sí. Pues Es verdad que no hemos comentado que se supone que el gancho que está utilizando Clarice es beneficios, entre comillas, penitenciarios. Es decir, lo que va a sacar de todo esto Aníbal Lecter es que le van a tratar un poquito mejor. Igual hasta le prometen que le van a sacar del hospital psiquiátrico con el director ese repugnante, ¿no? Gonzalo, hay un par de cositas que luego, si quieres, ya hablamos de Buffalo Bill, pero Venga. el tema de Aníbal Lecter y un poco esto, que también puede parecer muy fantasioso, el hecho de que un psicópata encarcelado ayude a la policía. Hay un par de asesinos en serie que yo creo que van a sonar, que suenan mucho reales, Así. que tienen su reflejo en esta película. Uno de ellos es Ted Bundy, que además es uno de los grandes asesinos en serie en Estados Unidos, que confesó 36 homicidios, que era licenciado en psicología, 36 homicidios de mujeres, todas ellas, y que ayudó, en este caso, al Departamento de Justicia de Estados Unidos a encontrar a su vez a otro asesino en serie que se llamaba The Green River Killer, el asesino de Green River, Gary Ridgway, que a su vez había matado a 49. Es que Jaime sabe un montón de esto. De hecho, mira, fíjate, voy a aprovechar para hacer un enlace a nuestro programazo que hicimos de canciones malditas, porque hablamos de cosas relacionadas con esto, ¿verdad, Jaime? Claro. Sí, efectivamente, sí. El tema. Bueno, no, es que, a ver, la historiografía americana es muy rica en lo que asesinos en serie se refiere, por motivos que a lo mejor se escapan un poco del análisis de este programa. Hay un documental en Netflix, ¿no?, que habla de este tío. Es que, a ver, Ted Bundy es famosísimo, como también lo será Ed Gein, del cual, si queréis, hablamos luego un poco más adelante. A ver, más cosas. Bueno, iba a seguir con el argumento, pero para que os enteréis, lo que nos estéis viendo desde casa, sería algo así como si Rocío tuviese una vida secreta en la que estuviera cargándose gente y algunos pacientes suyos resulta que le han cogido algunas ideas, ¿no? Sí, pues podría ser. Bueno. Podría ser. Y entonces te van a ver a ti y decir, oye, ¿cómo hacemos para coger a este loco? Que le conoces tú mejor que nadie, ¿no? A ver, ¿qué más cosas tenemos? Aquí nos está contando Lecter a Clarice que como ha sufrido traumas, pues de alguna forma no sabemos si está justificando lo que tiene este hombre, porque ya por encima vamos a empezar a meternos en el tipo de crímenes que comete este Buffalo Bill. Está matando a chicas un poco gorditas, luego nos explica por qué se carga a chicas gorditas y les arranca trozos de piel, ¿verdad? Es un para hacerse un traje él, ¿no? Al parecer el tal Buffalo Bill, otro de los grandísimos asesinos en serie de la historia de Estados Unidos y bueno, de la historia mundial, es Ed Gein, que a su vez sirvió de inspiración para... Hay una película. Hay una película basada en su vida y a su vez sirvió de inspiración también para Robert Bloch, autor de la novela de Psicosis, para crear a Norman Bates. Este era un hombre que no se le reconocieron muchos asesinatos, es decir, solamente mató a 2 mujeres, lo que sobre todo era un ladrón de cadáveres. Entonces, este señor, lo que encontraron en su casa, calaveras hechas, modeladas para que fueran tazones y ceniceros, pantallas de lámparas hechas de piel, e incluso, al parecer, estaba construyéndose también un traje de piel de mujer, entre las muertas y las 2 que había matado, para convertirse él en su madre, porque su madre la tenía embalsamada y muerta desde hace bastante tiempo en su casa. Estoy hablando de los años 50% del pasado siglo. Oye, yo a ti no te veo especialmente horrorizada con esto. O sea, Rocío, vamos a ver, hasta cierto punto es normal con este tipo de asociaciones. ¿A ti alguna cosa de estas te suena en plan de, bueno, claro, si la madre le ha maltratado puede ser que salga así? Es decir, ¿hay algún tipo de indicador o es todo muy efectista en la película? Lo que nos cuentan. No, hombre, a ver, claro, no estoy sorprendida porque llevo viendo esto mucho, las películas muchos días, pero, hombre, esto en consulta no se ve, obviamente, ni de broma, además un perfil que jamás vendría. No sé si es esa la pregunta. Pero estos los cazan, si es que los cazan, y los analizan, si es que los analizan, pero no, esto no. Bueno, lo tienes en la ficción, ¿no? Y un poco más cogido con pinzas, es en plan de... Sí, pues no. En la película no nos llegan a explicar demasiado, no nos ponen suficientes miquitas como para ver, bueno, es que es normal que este tío le diera por las mariposas o por lo... Ya, o por es la piel, verdad. ¿verdad? Es que hay como mucho simbolismo, ¿no? O sea, quiero decir que a lo mejor si ves la película 10 veces acabas interpretando cosas que no se ven, pero no. Eso iba yo. Es que yo me veo la película y digo, pues se me queda cara de tonto porque no he entendido por qué este hombre despelleja a las víctimas. No, yo tampoco. No, igual que lo de la polilla y la mariposa que deja en la boca. Perdonad, pero por ejemplo... ¿Tú sí? ¿Habéis vuelto a ver la película ahora recientemente? Sí, para habéis venido preparados. Por favor, claro. Sí, de hace 30 años a hoy sí. Es que la he visto esta tarde otra vez.
Entonces, cuando Clarice entra en casa, cuando entra en casa de él, ¿no veis que tiene en una bañera a alguien metido que se ve muy fugazmente? De hecho, Clarice va a casa de él preguntando por una mujer. Sí. Y la mujer se supone que es la madre de él. Yo creo que él tiene a su madre muerta en la bañera. Igual que lo tenía Ed Gein. Me da la sensación de que van un poco por ahí los tiros. Lo de las madres, mira, fíjate. Y lo de las madres es un temazo también, Rocío? ¿Verdad? Porque muchas veces estas psicopatías es verdad que tienen como una especie de trastorno de Edipo, bueno, pero desbocado, ¿no? Como de dominación extraño, no sé. Bueno, claro, es que a ver, es el primer vínculo y de hecho yo creo que hacen alusión en todos los personajes y que de otras pelis que habéis hablado, hacen alusión precisamente a ese trauma en el primer vínculo. En el caso de Psicosis, en realidad no es un psicópata, es un psicótico. O sea, no tiene que ver. Y eso daría para otro programa porque es buena, la peli y luego la serie y todo lo que han hecho. Pero volviendo al origen, sí, claro, es el primer vínculo y como ese ya esté torcido, pues apaga y vámonos con el resto. Oye, y Aníbal Lecter, aparte de lo evidente que es un psicópata que no tiene empatía por las víctimas, lo que pasa es que luego lo podíamos graduar un poquito porque no tiene empatía por gente que son unos auténticos gilipollas, es decir, no va matando indiscriminadamente. De alguna forma sentimos un poco de identificación con él porque a todos los que mata nos lo ponen a huevo para que nos caigan mal, ¿verdad? Entonces, ¿qué más cosas tiene Aníbal Lecter aparte de que se come gente y que es un psicópata? ¿Le ves algo más? Sí, bueno, y seguro que lo habéis visto vosotros también. Bueno, es importante que es un psicópata sádico. Es que esta es clave, porque no es lo mismo un psicópata que un psicópata sádico. Es mucho más peligroso al final un psicópata sádico. Y se ve mucho pues, tanto en Aníbal como en El silencio de los corderos, esos detalles de cómo disfruta cuando bueno, me voy a ir a la otra película, pero que disfruta con el sufrimiento ajeno y luego es muy narcisista, que parece que es una característica ligada a los psicópatas también, pero no es así siempre. Este tío tiene el diagnóstico de trastorno narcisista también, o sea, es que tiene los dos. Y es esa mezcla, ¿no? Para hacer una distinción, para entenderlo yo, un psicópata sería el que atropella a alguien y sigue por su camino porque le da exactamente igual, y el sádico sería el que frena y da marcha atrás para atropellarle otra vez, por ejemplo. Sí, y se baja, se lo come. A mí hay una cosa que lo primero que me descoloca de este personaje no es la puesta en escena, es decir, no es la primera vez que vemos a Aníbal Lecter y tal, sino sus propias contradicciones, porque si os acordáis, en el primer encuentro con Clarice, el tío la acaba humillando, o sea, la acaba diciendo lo de los zapatos baratos, lo de que si la manoseaban ella, que si es hija de un granjero, etc. Clarice se va de allí cagando leches, luego aparece el psicópata que le tira... Yo creo que semen directamente suyo, ¿no? Le tira ahí la cara una cosa blanca asquerosa, que supongo que será eso, y entonces el doctor Lecter de repente está indignadísimo. Dice, es que su comportamiento es inaceptable. A ver, cuéntanos, Rocío, ¿por qué? ¿Qué es lo que ha pasado? Es muy interesante y tiene más detalles en ese sentido. Claro, todo, porque ahí es la combinación de los dos trastornos, de la parte más psicopática y la parte más narcisista. Al final el narcisista se mueve en la ambivalencia de si me mola lo que estás haciendo bien, pero como no, te hundo. Y tiene además la capacidad intelectual para hundirle. Entonces yo creo que cuando le hunde a ella es porque se siente como menospreciado porque le han mandado a un aprendiz, ¿no? A que le analice a él. Y entonces es cuando le arrea a la otra. Y cuando la ve vulnerable, como en el fondo yo creo que se identifica con ella, entonces la cuida y la protege. Entonces en realidad son sus dos trastornos confluyendo, haciendo pues lo que tiene que hacer, que es lo que a él le da la gana en cada momento. No sé si os estoy explicando bien. Bueno, él tiene como su código ético, ¿verdad? Que es una especie de James Bond caníbal, porque es un tío muy elegante, con gustos exquisitos, que luego decide proteger a... Porque fijaros que cuando vemos que protege más a Clarice, es en la segunda película, en Aníbal. Eso te iba a decir, o sea, el Aníbal Lecter superhéroe, en más de un sentido, lo veremos en la segunda. A mí en esta primera me parece un cabronazo en todos los sentidos, porque es decir, no los vemos en pantalla, pero se debe cargar casi como una decena de personas. Entre los que van en la ambulancia, con lo de la careta de piel, que por cierto me parece magistral, lo único que a día de hoy se han copiado tanto esos efectismos. La última víctima, la que consigue salvar Clarice, es la hija de una senadora. Le ofrecen un trato pues, para mejorar mucho sus condiciones, pero en realidad él ya intuye que le van a engañar, que le están timando. Y justo cuando manda a Clarice para que salve a la hija de la senadora, él
consigue escaparse, ¿verdad? Que ya es el momento en el que estás contando tú, Jaime. Efectivamente, sí, el momento en el que por cierto, si os fijáis ahí antes un plano en el que se queda mirando el bolígrafo del doctor Chilton, es el malo, y se supone que de ahí va a sacar la hebillita con la que luego se quita las esposas. Sí. O sea, es que es un detalle que la gente luego, o sea, lo criticaba y a la vez no, porque dice, ¿cómo ha podido? Porque ese bolígrafo él lo ve cuando está súper maniatado, que es justo antes de que le lleven ante la senadora, que también es otro momento bastante espectacular, por cierto, cuando estamos igual, o sea, le dice unas barbaridades a la mujer y cuando se da la vuelta como que la quiere ayudar, ¿no? O sea, es una cosa extrañísima. Y todo este momento de la huida es el más espectacular para mi gusto, sobre todo cuando la ves con 10 años la película. Porque hoy, a día de hoy dirías, aquí hay gato encerrado, pero la primera vez que la ves no era tan fácil ver esos efectismos en el cine, que por cierto luego los copiarían, esto mismo lo vemos en la película de Saw, en la primera de todas las películas, ¿no? Sí. La última escena me encanta, porque aparte como ya le tenemos mucho asco al director del hospital, ¿verdad? No nos dejan caer de forma un poco sutil. Oye, pues pero que hemos la hablado próxima poco víctima es esa. Hemos hablado un poco de Ted Levine, que hace de Buffalo Bill, y yo creo que no está nada mal, ¿no? Y que además que tiene una secuencia... Pero es que tiene poca importancia el malo al final en la película, le vemos poquito. Le vemos poco, pero cuando está impacta. Y la secuencia del bailecito no das crédito la primera vez que lo ves. O sea, con el rabo entre las piernas, literalmente hablando. Y con la cosa esa que se pone como si fuera una mariposa, se pone un algo, ¿no? Pues, aunque podemos volver, yo voy centrando un poco el argumento para no dejarnos nada. Vamos a hablar un poquito también de Aníbal, que para mí, igual voy a decir una herejía, pero para mí es mi preferida de la saga. Aníbal del 2001 de Ridley Scott, que nos cambian a Jodie Foster por Julianne Moore. Bueno, nos cambian que Jodie Foster no se quiso enrolar en este proyecto porque no le gustaba. No, yo tenía curiosidad por saber qué... Dijo que tenía otro proyecto y tal, y palabras textuales, según leí de ella, le parecía que se estaba algo así como pervirtiendo su personaje. Aquí tenemos a Gary Oldman, a Ray Liotta y a Julianne Moore. ¿Qué pasa? Que es de Ridley Scott. Yo igual estoy flipando, pero de repente nos han convertido a esta mosquita muerta, como quien dice, alguien muy, muy inocente. Es verdad que tenía fuerza, pero que era muy poquita cosa, en una especie de Teniente Ripley. Es decir, cambió completamente Clarice, ¿verdad? ¿No la veis muchísimo más dura? Pues yo la veo como Rambo. A mí me gusta más Jodie Foster como Clarice, que por cierto, Jodie Foster y Clarice fue clave para inspirar al personaje de la agente Scully. ¿Ah, sí? Sí, reconocido. Es además, si te fijas, es bastante similar en los modos y en la compostura. En el peinado. Y también, bueno, claro, eso es fruto de la época, porque además Expediente X vino 2 años después, ¿no? Cuando se estrenó en el 93. Pero en este caso, Julianne Moore yo la veo con unas aptitudes y solvencias parecidas a Jodie Foster. ¿No la ves mucho más dura? Es una actriz menuda, es una actriz también... A mí me despierta más fragilidad Julianne Moore, pero a su vez, ojo, Jodie Foster tampoco es una tía que digas... es poca cosa, tiene también cierta fiereza interna dentro de ese cuerpecillo. Pero entonces no habéis visto el cambio del personaje, que está como mucho más, no maduro, sí, pero no mucho más duro. También es verdad que han pasado como unos 7 años, bueno. Y 10, ¿no? ¿Y Rocío, qué Clarice te gusta más? A mí me gusta más Jodie Foster. ¿También? Vaya, por Dios. Sí, mucho más. Y no veo tanta diferencia, la verdad, pero es verdad que está como más contenida. Yo la veo como más contenida a Julianne Moore. Como ¿Sí? más, sí, no sé, pero veo que intenta hacer un papel parecido en la línea. También es verdad que pasamos de una aprendiz a una mujer ya que, bueno, y de hecho en la película comienza con una operación del FBI que sale mal, si no recuerdo mal, hace muchísimo tiempo. Claro, mira, sí, sale ya como marcada. A eso iba a ir, vamos a ver. Vemos que se ha metido en un lío la agente especial Clarice, que ya es agente especial, no es recluta, porque le ha salido mal una operación antidroga y le echan una especie de regañina a su jefe y dice que le van a... Bueno, parece ser que queda suspendida. Esto que vemos mucho en las películas. Y alguien ha movido los hilos para tener una entrevista con ella. Y vemos como que le llevan a una mansión, un tío que tiene muchísimo dinero, y nos presentan a uno de los personajes más desagradables de la saga, ¿verdad? Este Mason Berger, que es Gary Oldman, que está irreconocible. Es especialmente bonito ese flashback en el que se relata cómo a través de Popper, a través de la administración de la droga conocida como Popper, le invita, le influye para que se corte pedazos de la cara y se los dé a comer a los perros. Madre mía. Tengo que decir una cosita, o sea, para mi gusto, la novela es así, por cierto.
Así. Y estamos hablando porque esto es una adaptación de creo que era la tercera novela de Thomas Harris, es una tetralogía al final, hay 4 novelas y yo creo que ya todas han sido adaptadas. Y en este caso en concreto es fiel porque es una auténtica salvajada la novela y la película también lo es. No tanto en algunas cosas, pero es una película que para mi gusto fue demasiado lejos en lo que a violencia se refiere. Para mí, para mi gusto, para mis estándares. Yo también es que soy muy flojo. Bueno. Pero... Claro, pero como el que está ahí haciendo las maldades, Aníbal Lecter, que es tan sofisticado, tan fino, tan... como que no queda tan salvaje, a menos es mi sensación. Cuando le dice eso de que se arranque la cara y se la dé a los perros, está con su puro, con una cara de... Esto es la leche, sí. No sé. Está drogado, pero es que si se está olvidando una cosa, que nos están justificando por qué le ha hecho esto a este tío, que es la única víctima de Aníbal Lecter que ha quedado vivo, pero porque le ha dejado vivo para que sufra. Es decir, este tío era un violador de niños. Sí, es verdad. Era un pedófilo, sí. Y en la novela lo ponen como una de las cosas más repugnantes. En la novela también lo era. De todas formas, os diré que la primera película, sí, es verdad que creaba una atmósfera muy malsana, como de muy mal rollo. La primera estoy hablando, del Silencio de los Corderos del 91. Sí. Pero es que estaba muchísimo más lejos y además te crea todo rodeado de cierto barroquismo. Sí. Y de cierta ínfula cultural todo. Claro, porque ahora no vamos a Florencia, ¿verdad? Aníbal Lecter está en Florencia, que por cierto... Esto viendo hoy El Silencio de los Corderos, él está pintando el Duomo, me parece, en su celda. Es decir, quería ir, claro. Él ya tenía Florencia entre ceja y ceja, ¿no? Y además le gusta el Chianti, o sea que... Vale, pues sigo porque es muy guay cómo nos lo presentan. Resulta que está como director de la Biblioteca Pública de Florencia, que está dando unas charlas, pero nos están comentando que es que el anterior director de la Biblioteca de Florencia ha desaparecido misteriosamente. Y hay un inspector italiano que está investigando justo la desaparición de este señor, ¿verdad? ¿Hasta ahí? Podemos leer. Sí. Y ya le vemos pues un poco ya lo que nos estaba proyectando Aníbal Lecter, que es un tío súper culto, con unos gustos exquisitos, y que bueno, que la verdad es que hay veces que nos da la sensación que es una lástima que sea un psicópata, porque si no sería un ser humano súper admirable, ¿verdad? Simplemente tiene ese pequeño defecto que se come a la gente. Detallito. Bueno, y también vemos un concierto en el que va el inspector de policía con su mujer y le empieza un poco a tontear con él. ¿Qué es lo que pasa? Que el inspector de policía empieza a sospechar que este puede ser Aníbal Lecter, que es el hombre más buscado en el planeta, más que pues como estaba a la par que Osama Bin Laden en aquel momento, pero también descubre que hay una recompensa por su cabeza y decide no decírselo al FBI e intentar capturarle por su cuenta, ¿verdad? Y es un actor italiano bastante prolífico, pero... Sale en 007, en las últimas de James Bond. Sí. El pecado de este comisario de policía no me parece tan elevado, de verdad. Es un poquito ambicioso y un poquito trepa y quiere ganar pasta, pero de ahí... Claro, para comprobar la identidad de Aníbal Lecter le pone un ratero un brazalete y se lo cargan por conseguir las huellas dactilares. Sí. Pero bueno, eso es culpa de Aníbal, no es culpa del policía. Bueno, pero el policía le usa como carnaza, insisto, también. A mí lo de colgarle, lo de intestinos dentro, intestinos fuera, me parece excesivo. Tiene que salir el sadismo aquí otra vez, ¿no? O sea, que a mí Sonberger, al personaje de Gary Oldman, que le acabe dándoselo a los cerdos para comer, me parece bien. Pero a este hombre lo de los intestinos dentro y fuera, no sé, me parece excesivo. Vale, ha sido un pelín ambicioso y... Nos lo justifican y todo, Jaime. No sé si te acuerdas, que es que nos vienen a decir que es que su mujer es un pedazo de pibón, que está buenísima, pero que tiene gustos muy caros y que no puede mantenerla con él si no le compra cosas. Pues más todavía para compadecerme con ese señor. Claro, es que casi le han obligado a hacer eso, ¿verdad? Es un poco lo que nos cuentan. Es que a mi mujer le gustan cosas muy caras. Y yo soy inspector de policía solo. Es verdad que hay un... por cierto, el guión, participa David Mamet, sin ir más lejos. Pues me alegro. No sé quién es ese señor. Pues no. En fin, no voy a decir aquí como la última vez que me dijiste, pero ¿no sabes quién es este tío de Apple y tal? Que dice, pues no, la verdad, o sea, tampoco... Vale. Cada uno tenemos nuestros ángulos. David Mamet es posiblemente el dramaturgo vivo norteamericano más conocido, además autor de 20.000 guiones, entre ellos Los Intocables de Elliot Ness, y algunas películas en solitario también en muy baja consideración. Y en este caso, una cosa rara que adaptar una película o un guión, bueno, palomitero, ¿no? En el sentido, o por lo menos es más palomitero, yo creo que la otra. Era una película más palomitera, más efectista, más gore, y que un señor que especializado en películas de gente metida en despachos hablando sin parar y tal, se metiera a hacer esto, ¿no? Que era bastante más cinematográfico que escrito.
Bueno, voy a meter un poco el Sí, acelerador. porque además he perdido la idea de lo que iba a decir. Claro. Tú córtanos si quieres, Rocío, si no, nosotros No, seguimos. Ahora viene el plan que tiene Mason Berger y por lo que ha pedido a Aníbal Lecter, que es que le quiere echar de comer él a los cerdos, ¿verdad? Le sale un poquito mal. Le sale mal al final. Nos alegramos también de la muerte que tiene este Mason Berger porque era un tío repugnante. Aparte que es un tío tan feo, tan asqueroso que no queremos ni siquiera verle en pantalla, ¿verdad? Entonces, entre que hace cosas malas y es desagradable. Genera mucho rechazo, ¿no? ¿Verdad? Y luego otras de las muertes guays del cine, la de Ray Liotta, que es un tío no lo habías comentado, que es el escenón, ¿no? De la peli. Es verdad. A mí es lo que se me quedó grabado de esa peli, que la vi en el cine en su momento. Nos ha jodido que se te quedó grabado, a ti a todo. Yo no daba crédito cuando... O sea, yo la sensación que tuve en el cine es ¿dónde me he metido? O sea, yo cuando estaba... Fíjate, me gustaba tan poco el gore que dices, tío, o sea, para empezar, es que me parecía grotesco, porque aparte, al parecer luego lees que sí, que es posible mantener a alguien con vida así. O sea, no es descerebrado hacerlo, ¿vale? Lo tenías apuntado por ahí el chiste. No, lo acabo de improvisar. Vale. Pero que no, ¿sabéis si se puede hacer o no? O sea, en teoría tú puedes... investigado. Hombre, pues seguramente sí. Porque esto no es una trepanación exactamente. O sea, tiene que haber un nombre clínico para hacer eso, ¿no? No lo sé. Una lobotomía. No sé, tío. No, pero él lo explica que sí. Lo que hace es quitarle la zona donde se regulan los modales, en el lóbulo prefrontal. Sí. Todo tiene una excusita. No da puntada sin hilo. Hombre, claro, como buen psicópata. Una cosa, os diré de todas formas que el final de la novela de Thomas Harris, de Aníbal la novela, era de traca, ¿eh? ¿Cómo terminaba? ¿Era distinto? Hombre, aquí ya vemos en esta película que ese vínculo, en la película, el vínculo entre Clarice y Aníbal se va estrechando más, y si en la primera había como una admiración mutua, aquí empieza a haber como cierta atracción. En la película esto se va intuyendo. Yo lo veo más como padre e hija, pero bueno, no sé. Por parte de Aníbal a Clarice, sin ninguna duda, hay atracción, llámala física, llámala amorosa, llámala sexual. La novela acaba con los dos enamorados, ella bajo el influjo de él por no se sabe qué tipo de drogas y tal, y se van a vivir juntos a Argentina. Acabo de hacer un gran spoiler, acaban viviendo los dos argentinos. Él, por cierto, sin una mano, porque lo de la... Así se corta la mano, es verdad. Qué bonito, bueno, qué gesto tan bonito, ¿no? Porque él, o sea, ahí sí que... Sí, pero espera, que nos ibas a contar, Rocío, ¿tú veías ahí esa atracción? ¿Tú qué estabas viendo ahí? ¿Qué te hemos acordado antes? Sí, pues sí, yo pienso igual. En la primera un poco más rollo, no sé si alumno, profesor, paciente, terapeuta, pero sí hay como con cariño un vínculo. Y en la segunda sí que veo esa atracción de él hacia ella. De ella no, ya no veo esa atracción, pero de él hacia ella sí. Sí que hay un puntito cuando la coge, que va a su casa, no, hay dos escenas, cuando va a su casa y la espía, ¿no? O le deja un teléfono, no sé qué hace. Sí, porque es que de hecho la han utilizado como cebo Ray Liotta, que trabajaba para Mason Berger, parece ser que la ha retirado del caso y eso ha hecho que Aníbal Lecter vuelva de Florencia hasta Estados Unidos y es cuando es capturado. Entonces la han usado como, de alguna forma sabían que la iba a querer proteger. Claro. Eso es. Y luego, hablando de esa atracción, esa escena final, cuando la recoge, cuando se están comiendo los cerdos, cuando la recoge y se la lleva, que es como muy romántica, ¿no? Sí. Yo sí lo veo. Eso es cuando los cerdos, ¿no? Eso es, sí, eso al final. Sí. Yo lo veía más como padre o hija, pero bueno, igual soy muy inocente yo para estas cosas. A ver, vamos a hablar un poco por encima. Tú no habías visto Red Dragon, pero tenemos que hablar un poquito de ella. A mí me decepcionó bastante porque era una película que tenía todo para ser la hostia. Es decir, las dos primeras estaban muy guay, tenía un reparto espectacular. Tenemos a Edward Norton, tenemos a Philip Seymour Hoffman. Y a mí me dejó un poco frío esta peli. Tenemos a Harvey Keitel haciendo de Jack Crawford, que ya no es Scott Glenn como ocurría en la anterior. A ver, yo creo que no es una película que aspirara a ser como la gran continuación del Silencio de los Corderos, sino como la precuela que en realidad es. Y yo creo que habitualmente las precuelas no aspiran a destronar a las películas grandes. Pero esta peli es que no te explica el origen del mal, que para eso hicieron la cuarta, ¿sabes? Es una... claro, pero también es verdad que esto es una adaptación de una novela que está escrita. Es decir, vale. Claro, estamos hablando de Dragón. Vamos a ver, o sea, hay 4 novelas que son Dragón Rojo, El Silencio de los Corderos, Aníbal y El Origen del Mal.
Es una tetralogía. En este caso es la primera de todas las novelas, que es El Dragón Rojo, que es la misma que fue adaptada en los años 80 anteriormente. Y es una película de las que se pueden ver un sábado por la tarde, para mi gusto. O sea, no tiene... O sea, o sea, que no me molesta como a ti. Es una película que yo me puedo ver y digo, joder, además tiene la virtud de que se olvida fácilmente, porque salvo lo de Philip Seymour Hoffman en la silla de ruedas en llamas... Es que es una muerte muy guay esa, ¿eh? Claro, eso es un momento que dices, cómo mola, o cómo mola también algunos momentos de Ralph Fiennes. Pero esa muerte no la provoca Aníbal Lecter. No, es que Aníbal Lecter no pinta nada en esta película. No pinta nada en esta película, eso es. Claro. No, te estoy hablando de los momentos que molan del Dragón Rojo. Eso que, por cierto, ese momento del periodista también está en la de los 80, así que deduzco que estaba también en la novela. Bueno, a ver, cuento un poco por encima, porque no vamos a pararnos mucho, porque es casi la peor de todas. Vemos una escena que al principio está muy guay, porque vemos a Edward Norton que va a consultarle al psiquiatra de referencia para la policía un crimen, y descubre que al final le ha estado mareando porque era él el criminal, Aníbal Lecter, le estaban mandando en otra dirección. Entonces, tienen una lucha y casi prácticamente se matan entre ellos. Bueno, de hecho, la fallida, y digo fallida porque fue suspendida la serie por temas de audiencia, la serie de Aníbal, ¿sí? Con nuestro admirado Mads Mikkelsen interpretando a Aníbal, se centraba en esto. Es decir, en la relación entre Will Graham y Aníbal Lecter como perito, podríamos decir, experto, que asesora a la policía en casos especialmente complicados y a esta sección de análisis de conducta. Rocío, ¿esa figura existe, el asesor externo? No lo sé. No lo sabes, ¿verdad? No. Si te hubieran ido a ti a preguntarte. Y en realidad les estabas mareando porque eras tú la que cometía los crímenes. Es un poco lo que nos cuentan aquí, ¿verdad? Claro. Lo que es muy guay, que casi es lo que más me gusta de la película, es el principio de todo, que vemos en un concierto a un tío que toca la flauta, está haciendo desafinar a toda la orquesta, y lo que hace el tío es cargárselo y dárselo de comer al resto de la orquesta, ¿verdad? Hemos hablado poco de comida en este programa, ¿eh? Bueno, pero es que yo creo que vamos a hablar ya cuando hablemos de la última película, que es un poco lo que le da más juego a Rocío, que es la del El origen del mal. Ahí es donde vemos un poco el origen del canibalismo, ¿verdad? Y además todavía no hemos cenado. O sea... Bueno, entonces aquí por encima estamos viendo que Edward Norton, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, Will Graham, queda traumatizado, su familia se lo lleva a Florida, a vivir en los pantanos, que ya estamos de Florida y los pantanos un poco hartos en las películas de psicópatas, ¿verdad? Que salen todas. Consigue hacerle volver Harvey Keitel para hacer un poquito lo mismo que hace Clarice en El silencio de los corderos, a ir a entrevistarle e intentar sacarle información para buscar a un tío que le han llamado The Fairy Tooth o algo por el estilo, que la traducción en España sería como el ratoncito Pérez. Claro, entonces el tío está indignadísimo porque el tío cree que es el dragón rojo. El esquema es muy parecido, como bien dices, es prácticamente idéntico. La misma peli, por eso tampoco quería parar mucho. El policía con cierto trauma encima que cae bajo el influjo de Aníbal Lecter. Es verdad que la química que hay entre Anthony Hopkins y Julianne Moore no tiene nada que ver con la de Edward Norton, ¿verdad? Que es un maravilloso actor, y Anthony Hopkins, que ya pierde un poquito, muy allá, ¿eh? Que pierde un poquito. Ten en cuenta, insisto en esto, que es precuela, es decir, no es la continuación de Aníbal, no tiene que ser una evolución de la película de Ridley Scott. Se supone que pasa anteriormente en el tiempo. Lo que pasa es que por eso mismo pierde un poquito de efecto sorpresa, porque va a repetir exactamente lo mismo, que es muy bien lo que hace y se nos ha quedado a todos grabado, ¿no? Pero... Bueno, entonces aquí el malo malísimo, que es el dragón rojo, parece ser que es un tío que también quiere mutar, quiere salir de su cuerpo, pero el traumita se lo ha creado su abuela. Y hay una escena bastante... A mí es que me entraba la risa directamente. No sé si os acordáis que está en el sótano de su casa haciendo un press de banca mientras grita abuela con un trapo en la cabeza metido. Es decir, como que ha quedado muy traumatizado. No suena. Ha quedado muy traumatizado por lo que le llamaba a su abuela, le machacaba, le parece ser que le exigía mucho, y eso ha provocado, pues, este loco. Luego también tiene la curiosidad que este tío tiene un momentito de lucidez porque se enamora de una ciega, que es Emily Watson, me parece que es. Emily Watson, efectivamente. Sí, la verdad es que la película tiene un repartazo, ¿eh? Es lo que te decía, que digo, con todo claro, lo que por eso aquí... chafa tanto, ¿no? Yo creo que al final tienes unas expectativas con la película que, claro, es lo que pasa. Nos queda un poco de coña ya, porque al final está escuchando la voz de su abuela en su cabeza que le dice que se cargue a la novia, y él dice no, y al final para evitar cargársela va y se pega un tiro en la boca, pero es decir, esto todo como muy... es más cutre todo que el resto de las otras películas, ¿verdad? No funciona igual a determinado nivel, y es una película que yo creo que, en fin, no ibas a superar a nivel de espectacularidad.
no ibas a superar lo de Aníbal. O sea, podías incrementar más la truculencia, pero claro, ya directamente la película te la clasifican X, ¿no? Entonces... Pues nos vamos directamente al 2007, a Aníbal Rising, que es un poco la que más jugo le da a Rocío, que es la que nos va a explicar si es normal que salga como salió Aníbal Lecter. Nos cuenta un poco la historia de este chaval, ¿verdad? Que es un noble lituano en medio de la Segunda Guerra Mundial. Claro, o sea, más que, no sé si es normal, pero al menos desde el punto de vista de la comprensión tiene su... O sea, lo entiendes y puedes empatizar, ¿no? Claro. Porque al final, claro, un chaval, no sé cuántos años tiene, 12, 10, no sé. Una cosa así. Que primero ve cómo matan a sus padres, luego después de un secuestro de unos días se comen a su hermana, pues cuanto menos que se quede tocado, el pobre. Claro. Y nada, y lo que hace es eso, pues reprime todos esos recuerdos, aparecen en forma de flashback y de pesadillas. De hecho, él pues pierde el habla, se ríen de él, no está nada integrado, no está nada adaptado. Luego va a buscar a su tío porque es el único familiar que le queda vivo y es donde empieza otra vez a hablar gracias a su tía. Y claro, al final el detective que le quiere cazar de alguna forma... Es McNulty de The Wire, Jaime. Sí, no me acuerdo ahora el actor este. Sí, es que no tiene tan mal reparto la película. Dominic West se llama el actor, sí. Sí, el policía, perdón, que te he cortado. La peli es que es un poco rollo, pero es verdad que es eso, a nivel psicológico, pues sí que entiendes cómo se fragua la personalidad psicópata sádica de Aníbal. Y hay una frase que dice el detective, hablando de él, que dice: el niño Aníbal murió cuando lo encontramos en la nieve, que se me quedó a mí grabado, porque es verdad que se ve esa imagen que el niño desfallece y se cae en la nieve, ya luego cuando se despierta ya es otro. Ya es otro y es donde empieza a ser el psicópata que al final es, y entonces con esa necesidad que tiene de venganza con su personaje, ¿no? Hasta que le ocurre la desgracia esta, no le vemos ninguna rareza ni ninguna excentricidad al chaval, ¿verdad? O sea, no vemos que tenga algo ya... No, es que también es tan rápido que no se sabe, pero lo que te da a entender la peli es que es el trauma, lo que hace que... Lo que pasa es que, bueno, lo que os he dicho al principio, pues al final un trauma no por sí solo no hace que te conviertas en un caníbal, ¿sabes? Claro. Entonces, pues, probablemente tuviera algo. Pero el canibalismo es una cosa un poco cultural. Yo tampoco me quiero poner muy relativista, pero no solo en otras culturas se hacía habitualmente, sino que el comerte a un ser humano una vez que te lo has matado no tiene por qué ser, iba a decir una barbaridad, éticamente malo. Pero si no tienes otra cosa que comer, recordamos la película esta de los argentinos del avión este que se estrelló en los Andes, ¿no? Uruguayos, perdón, joder, como me oigan. Bueno, salió el otro día una noticia de una chica o un chico que se está comiendo a su madre. Bueno, salió hace... ¿La habéis visto? Bueno, ha sido aquí, ¿no? La tiene en Tuppers, la tenía. O sea que esto es actualidad. De todas formas, no he visto la película, es una de las que tengo pendiente de ver, pero de algún modo que me traten de explicar por qué Aníbal hace lo que hace debido... O sea, que me lo traten de justificar, para mí le quita un poco de encanto. No sé si te quita el misterio, ¿no? Me quita, sí, me parece en ese sentido como poco imaginativo, porque es como lo lógico, es con lo que nos quedamos tranquilos. No, vale, este hombre recurre al canibalismo porque se comieron a su hermana, sus padres fueron tal, no sé qué, desarrolló un odio hacia el ser humano en general. No, porque además lo que está haciendo en la primera película, Jaime, lo que está haciendo es vengarse de la muerte de su hermana y lo que se está comiendo es a los asesinos de su hermana. O sea, no está matando indiscriminadamente. Claro. A mí lo que, de todas formas, es eso, lo que prefiero ese misterio, prefiero ese no quedarme tranquilo. O sea, ese no decir, las cosas están en orden. O sea, este señor ha salido así por estos hechos del pasado. Podría ser directamente como uno de los precedentes de que dicen que fue de las inspiraciones de Drácula, ¿no? La condesa Isabel Báthory, esta condesa húngara, que al parecer mató a 650 chicas. Que no tenía, en teoría, ningún tipo de historial, de malos tratos detrás y tal. A mí eso es lo que de algún modo A mí me mola entenderlo. Claro, pues tú estabas ahí, claro. Coherencia de... Pero eso es lógico, ¿eh? Porque de algún modo es vuestra profesión y además es la ciencia, ¿no? Es vuestra ciencia. Yo hablo más desde el punto de vista de la ficción. Obviamente, la mayoría de las veces nos vamos a encontrar una infancia no muy feliz
detrás de alguien que se haya Pero comido es a 30 posible que... personas. Pero, Rocío, yo he escuchado por lo menos de casos en los que son un psicópata de una familia maravillosa. Es posible también, ¿no? Claro, claro, sí, de hecho cada vez está más claro que hay una genética muy fuerte. Claro que puede ser. Bueno, ¿os acordáis del caso del carcelero austriaco? De este tal Fritz, el que Ah, sí, cierto. además, esto fue hace como 12 o 13 años, que contaba con varios hijos que había dado a luz de su propia hija. Que la Es tenía decir, secuestrada durante años ahí que en... la Sí, tenía es verdad. secuestrado en un sótano y tal. Sí, Entonces, Yo creo que hace un poco de aguas el hecho de que si es un psicópata no tiene ninguna empatía por el ser humano, pero aquí nos lo ponen una especie de psicópata superhéroe que luego crearon la serie de esta de Dexter, que es un psicópata bueno, para que no se identifique el público con él. Es que tiene una ética, Aníbal, no solo en la primera, en esta precuela, que simplemente está haciendo sufrir y haciendo el mal, pero con gente que se lo merece. Pero durante todas las películas vemos que ninguna víctima nos da pena de Aníbal, ¿verdad? Es decir, a todos los que se carga es que nos gusta que se los cargue. bueno, Si eres un psicópata, ¿no? No eres un psicópata solo con la gente que te cae mal. No, tú eres un psicópata como te dé la gana. O sea, al final ¿Así? es, claro, al final, en función de tu propio sistema de valores, es como actúas. Quiero decir, pues a ver, por ejemplo, cuando os decía antes que hay psicópatas integrados, pues un psicópata integrado, pues cualquier persona, imagínate que quiera ascender, pues a lo mejor pisan al de enfrente con tal de ascender. Si hay otro tipo de personas como Aníbal que odia la grosería y se los come. Bueno, pero en función de lo que tú quieras, de lo que ellos desean, es hacia lo que van. No sé si os lo estoy explicando bien. Sí, lo que pasa es que yo como veo que el psicópata, entre otras cosas, desde un punto de vista semántico, sería el tío que no siente empatía por los otros, ¿verdad? Sí, Entonces, una de las características es esa, sí. pero entonces este tío no es que no sienta empatía, siente empatía de forma selectiva, es decir, por Clarice hombre, siente pero muchísima... claro, por esa regla de 3, pero tampoco tendrías a lo mejor una relación tan estimulante e interesante, que es lo que sustenta la primera película, A eso iba, como es la que tienen ellos dos, ¿no? Que al claro. final son 4 encuentros, simplemente lo que Es decir, tienen. si eres un sociópata, eres un sociópata o eres un Pero sociópata yo a es que medias. a eso yo no lo llamo empatía, Ah, no. ¿sabes? Lo llamo egoísmo. Pues la tía le cae bien porque es más, desde el narcisismo, porque se identifica con ella, es su aprendiz, es inteligente. No es que empatice, es que se identifica con ella, ¿sabes? Es más desde la patología. No es una empatía como tal de siento lo que tú sientes y me afecta. Eso no, le da igual, no empatiza, en realidad no empatiza con nadie. Claro, entonces No este es tío no puede empatía empatizar pura. con nadie, claro, esa es la duda que tenía yo. Mm. Si este, por ejemplo, es capaz de sentir un amor normal o es un amor un poco enfermizo, claro, porque... Pues será un amor psicopático Eso, y es tóxico y es desde el yo y es claro. mis deseos y lo que yo quiero y si no ocurre, pues te piso. Entonces no es empatía, es que no os lo estoy sabiendo explicar, pero es como No, no, yo desde te estoy entendiendo Sí, perfectamente. egoísta. es capricho, ¿no? Un capricho que tú Sí, tienes y justo. Entonces te sí. quiere hasta que te deja de querer y quiere otra cosa. No es que empatice contigo cuando te quiere, es que como te quiere y te desea, pues a por ti que va. Vamos, que mejor no enrollarse con ese señor, o Claro, sea, Claro, porque no. aparte seguramente será un poco celoso luego, ¿no? un poco posesivo, ¿no? Igual es posesivo, claro. Me parece que a mucha gente le puede llegar la sensación que Aníbal lo que pasa es que es un tío muy sádico y muy malo, pero solo con gente que se lo merece. Pero que si no fuera por esa gente tan mal educada, sería una persona perfectamente funcional. Y no, ¿verdad? A ver, pero Aníbal se lleva por delante a quien haga falta con tal de sobrevivir, o sea, y me remito a la primera película, o sea, la gente, joder, cuando el tema de la mascarita y tal, no lo vemos en pantalla, no nos lo quieren mostrar, porque si nos lo muestran, entonces enseguida nos causaría demasiado rechazo el personaje, pero luego nos dicen, no, han muerto las 5 personas que iban en la ambulancia y se ha Verdad, no me cargado acordaba también, de eso, y se ha cargado también a un turista. Es decir, Y a digamos uno en el hospital que le muerde la lengua, que dicen que no le subió las pulsaciones de no sé cuánto y se comió su lengua, pues porque a lo mejor no le dejaba estar en el patio 5 minutos más y se come su lengua. el que sí que justifico es el del censo que va a hacerle la El encuesta. descenso, que se lo Sí, coman. sí. Y al violinista Paquete también. A los A músicos Paquetes los músicos malos hay que cargárselos. hay que cargárselos, ¿no? Empezando por mí. No, hombre, no. Tú estás en el límite, Jaime. Tú igual te puedes salvar. Borderline, ¿no? Borderline Estás ahí musicalmente, casi. ¿no? Tocas Sí, un sí. poco más, te salvas. ¿Qué más tenemos, chicos? Hemos contado un poquito todas las películas para no dejarnos nada. ¿Algo más que queráis contar o lo hemos cubierto todo?
creo que podemos dar el programa por final. Hemos terminado, ¿Qué ¿no? es eso? Coño, pues porque tenía aquí unas anotaciones de los psicópatas estos que os decía antes, que se hacían ceniceros y bolsos con partes humanas, Ed Gein y todos estos. Ah, vale, que nos querías hablar de más cosas que hayan servido de... Vale. Muy bien, chicos, pues yo creo que hemos metido un buen repaso a la saga de Aníbal. No sé, Vamos, muy que guay. no me veo el dragón rojo, ¿no? Entonces. Es que es un poco bajona. Igual que le diría a Jaime que no se vea la de Aníbal Rising. Es decir. No, la peli es rollo. Lo que pasa Claro. que es eso, la coherencia, como decías antes, Jaime, pues a mí me mola. Claro, a ti dices, a ver de este tío de dónde ha salido. Pero si no te cuentan eso, pues la verdad es que tampoco tiene mucho interés. Yo la otra sí que la recomiendo, o sea, sí que la recomiendo como lo que es, como una película, pues poquito de, insisto, de sábado después de comer y oye, tranquilamente en el sofá la puedes ver, no es especialmente violenta ni dura. Entonces tú la después de película. comer, Jaime, tú recomiendas ver a tíos en silla de ruedas ardiendo cuesta abajo, por ejemplo. Pero en este caso se lo merecía porque era un periodista... Sí. Era un periodista gilipollas. Porque era un periodista, punto. Total. No se cargan a ningún abogado, ¿eh? Ya caerá. Pero eso Ya ya, que ya lo hace John Doe luego en Seven, que no deja de ser un poco un hijo de Hannibal Lecter, ¿no? O sea, eso es verdad, cierto. Y puedes recordar que tenemos un programa cojonudo de Seven ya hecho. Muy bien. Muy bien, chicos, pues lo dejamos aquí hasta otra y ya vamos pensando en el próximo programa, ¿vale? Vale. Hasta luego, chicos. Chao.